Hola, buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Gracia Angulo y soy editora de la Biblioteca Nacional del Perú. Les doy la bienvenida al ciclo de conversatorios que hemos organizado en el marco de las celebraciones por el Día de la Bibliodiversidad, que desde el 2010 se celebra cada 21 de septiembre. El Día de la Bibliodiversidad tiene como objetivo mostrar la pluralidad de contenidos de la edición independiente, la cual permite el desarrollo y promoción de nuevas voces o perspectivas que deben ser ofrecidas a los lectores y a las lectoras. En la sesión de hoy vamos a conversar sobre la curaduría editorial en el ámbito del ensayo y la ficción, y para el desarrollo de esta mesa es un gusto contar con la participación de nuestros tres invitados. Ana María Vidal, directora editorial de Cocodrilo Ediciones, es abogada y editora, experta en género, derechos humanos y derechos indígenas, y ha antologado el libro Al fin de la batalla, después del conflicto, la violencia y el terror, texto que reúne 7 relatos sobre el posconflicto de las autoras Cristian Felipe Vidal, Isa Navarro, Claudia Salazar Jiménez, Karina Pacheco, Natalie Villena, Jennifer Thorndike y Julia Wong. También nos acompaña Pablo Sandoval, director editorial del sello La Siniestra. Pablo es antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e historiador por el Colegio de México. Actualmente es docente del pregrado y coordinador de la maestría en antropología de San Marcos. Ha realizado trabajos y publicaciones en temas de educación, interculturalidad, violencia política e historia de la antropología. Finalmente nos acompaña Lisbeth Alvarado, directora editorial de Gafas Moradas. Lisbeth es comunicadora y lingüista, es especialista en edición y promoción de la lectura, cuenta con más de 7 años de experiencia en el sector editorial, tiene un máster en comunicación por la PUC y actualmente es coordinadora de comunicación y marketing en el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y, bueno, directora editorial de la editorial feminista y de género Gafas Moradas. Muchas gracias Ana María, Lisbeth y Pablo por acompañarnos esta noche. Para ordenar un poco la mesa, hemos acordado 3 ejes temáticos o 3 bloques, y les voy a pedir que en el orden en el que los presenté, Ana María, Pablo y luego Lisbeth, vayan desarrollando los temas que les voy diciendo. Entonces, para comenzar, quisiera que compartan con nosotros cuál es la línea editorial de sus respectivas editoriales. Hola, Gracia. Gracias a la BNP por invitarnos nuevamente a Cocodrilo Ediciones a presentar un poco sobre nuestro trabajo. Bueno, cuando hablamos de la línea editorial, yo creo que primero empezamos un poquito sobre cómo surgió la idea de hacer una editorial, de sacar Cocodrilo Ediciones, y fue a raíz de una antología que vimos hace mucho tiempo. Estoy hablando hace más de 15 años, Toda la sangre, que era una antología de cuentos del conflicto armado, en la que solo había una mujer. Eso ahora es impensable, pero hace 15 años era lo más normal del mundo. Y la mujer era Pilar Dugui. Yo la había leído ya en otros libros de cuento, y sobre la base de eso fueron años de estar rondando alrededor de lo poco que se lee a las mujeres, lo poco que se habla, que se hace crítica inclusive de las mujeres que escriben, y siempre con el rollo, con el cuento de, es que en Perú las mujeres son poetas y los hombres son los narradores, ¿no? Entonces era como que eso quedó ahí dando muchas vueltas, hasta que, bueno, siempre una dice, quiero hacer una editorial, quiero sacar algo adelante, pero lo tienes ahí como el bichito y no lo llegas a hacer viable. Y ya en el 2015 dijimos, con mi esposo, dijimos, bueno, vamos a seguir adelante con esta idea que tenemos y con apostar por una editorial que publique a mujeres, que hagan narrativa, que hagan literatura de calidad, porque en Perú tenemos demasiadas mujeres que escriben, y escriben muy bien,
y siempre se habla de que no, el mundo de la literatura es un mundo marcado por los hombres. Entonces, esa fue la apuesta. La apuesta es claramente una literatura hecha por mujeres, que apuesta por la igualdad de género, es una apuesta política, es una editorial feminista, y surgió con este primer libro de cuentos así, escrito por mujeres y buscando poder visibilizar, poder sacar a la luz todas estas mujeres que escriben muy bien, que escriben actualmente o que ya han escrito hace muchos años o hace pocos años, pero que ya hay una historia ya trabajada a pulso por estas mujeres que ha ido invisibilizándose por razones sociales, estructurales, una estructura patriarcal, heteronormativa, y por una política también una cultura política que ha buscado invisibilizar a las mujeres. En el caso de una de novelas que hemos sacado como Rescate, que luego voy a hablar de ella, hubo un propósito político, un objetivo claro político de invisibilizarla, de no sacarla a la luz y de que no, estoy hablando de Magda Portal, y de que no se hablara de ella como escritora o como poeta, que no se hablara de ella. Entonces, sí, surgió desde el 2015 con esa idea de revalorizar, de apostar, dar un granito de arena por la necesidad de visibilizar la literatura hecha por mujeres. Gracias, Ana María. Pablo, cuéntanos sobre el sello La Siniestra. Gracias, muchas gracias también por la invitación a la Biblioteca Nacional de Perú para poder compartir, digamos, algunas experiencias que hemos venido desarrollando como editorial en los últimos años. La Siniestra se forma como sello editorial el año 2017, o bueno, finales de 2016, en el marco de la ampliación de un grupo editorial que también ya existía, que es Estación La Cultura, que ha tenido sobre todo un sello de literatura que es Animal de Invierno, y los amigos y amigas que trabajaban en Animal de Invierno, muchos de ellos desde conocidos desde la experiencia de haber sido, creo que todos, y todos, haber egresado o estudiado en la Universidad de San Marcos. Desde ese vínculo, digamos, universitario, me proponen ampliar un sello adicional que vaya por el lado de los ensayos y la crítica en general, ¿no? Entonces, yo también justo estaba en ese momento trabajando en el Ministerio de Cultura, impulsando con otros colegas, y con un colega en particular, José Carlos Agüero, una línea de publicaciones sobre diversidad cultural, ¿no? Que fue auspiciado por la Dirección Desconcentrada de Cultura, y llegamos a editar como 9 pequeños libros, ¿no? Sobre temas de historia y cultura contemporánea. Entonces, con ese antecedente directo, es que me animo, junto con mis amigos, a lanzar este sello de La Siniestra Ensayos, que va a tener una particularidad, porque, como bien sabemos, en el mundo editorial no existe realmente cifras o números que te permitan a ti más o menos mapear o intuir cuáles son los soportes reales de lectura en el país, las intuiciones o las líneas por donde uno más o menos podría ubicarse, ¿no? Arriesgando con eso es que decidimos sacar La Siniestra Ensayos, que es una editorial que pretende, creo que como todas las editoriales independientes, incentivar la bibliodiversidad, pero lo asumimos, o en tal cosa esa fue la propuesta que yo hice, fomentar la bibliodiversidad no desde un punto neutro, creo que ninguna editorial lo tiene, un punto neutro, pero sí explicitar también una posición, un lugar, un espacio, que yo me debería llamar como una editorial romántica, de izquierda, pero muy pragmática, ¿no? Es decir, un pragmatismo romántico que quiere colocar una línea editorial sobre distintos temas que consideramos que pueda pertenecer a una cultura de izquierda en el amplio sentido de la palabra, sin que necesariamente todos los autores, autoras que escriban que son parte de nuestro catálogo, se ascriban explícitamente a esta línea, ¿no? Y el primer libro que sacamos fue un libro escrito por el historiador José Luis Renique, que se llamó Incendiar la Pradera, que para nuestra sorpresa, nos lanzamos con un primer libro con 1000 ejemplares que se agotaron en el lapso como de 2 meses, ¿no? Que para nosotros fue, digamos, una fuerte intuición de que algo estaba allí moviéndose.
Y desde entonces hemos tratado de colocar, hemos tratado de colocar varios temas, ha sido una decisión editorial y también en cierta medida política, no encasillarnos en un tema en particular, sino también pluralizar también las voces, distintas voces que nos animan a nosotros a impulsar esta editorial, ¿no? Y un asunto adicional, puede ser una ventaja o una desventaja, de repente como uno lo quiera tomar, y es que por mi labor también de docente universitario, estoy como muy al día, digamos, con las intuiciones que tienen los propios estudiantes universitarios de sus diversos intereses temáticos, y es ahí donde nosotros también como editorial queremos llegar, ¿no? O sea, que nuestros libros puedan convertirse en libros de texto de discusión universitaria, pero también apostamos a un público mucho más amplio, a un público lector que a veces no coloca temas muy claros, pero que la labor del editor, de la editora en este caso, pues, tendría que ser también promover temas que usualmente no están, son puntos ciegos, digamos, en el mundo editorial, que en el plano de los ensayos, de la literatura, ha sido, digamos, más o menos tomada por pocas editoriales en el Perú, o por algunas editoriales transnacionales que tienen, digamos, otra lógica también de producción y de circulación, ¿no? Eso es, digamos, un primer punto que comparto con ustedes. Gracias, Pablo. Lisbeth, tú acabas de estrenar tu editorial Gafas Moradas. Cuéntanos un poco el perfil y la iniciativa que está detrás de Gafas Moradas. Bueno, muchas gracias. Primero al equipo de la biblioteca por invitarme. La verdad estoy muy contenta de poder compartir con ustedes, con todos y todas las que nos están ahora mismo escuchando. Básicamente esta es una presentación, por decirlo así, oficial de la editorial, porque todavía no había tenido la oportunidad de hablar de la editorial en sí. Tenía yo otra idea de lanzamiento, la iba a lanzar en abril de este año, ya tenía una fecha, ya tenía todo montado, pero pues la pandemia nos sorprendió a todos y creo que en un principio pensé en aplazarla hasta el próximo año para ver un poco cómo iba el Perú, el mundo, a ver si todavía nos quedaba mundo para poder lanzar una editorial. Pero creo que dentro de todas las crisis siempre surgen oportunidades. Y yo tenía ya esta idea pensada hace unos 3 años. En realidad me acerqué mucho más al feminismo, desde la parte lectora, al feminismo y a los estudios de género, como lectora más que como editora. Bueno, yo vengo trabajando 6 años en la Universidad Católica, entonces tengo ya bastante experiencia en todo el tema más de comunicación, marketing y comercialización digital y comercialización tradicional también, que es a lo que me dedico un poco en la PUC. Y en realidad me acerqué muchísimo al feminismo desde la parte lectora. Empecé a crear una biblioteca poco a poco en mi casa y de pronto un día en la FIL Guadalajara, caminando, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no me lanzo? ¿Por qué no lo hago? Y la verdad es que estaba buscando algo que me terminara de llenar, tenía el cuarto propio, pero todavía no me sentía segura durante muchos años. Estuve pensando qué hacer hasta que de pronto un día dije, bueno, estas son las 2 cosas que me gustan, y sobre todo porque el conocimiento editorial lo tengo ya por experiencia, y me animé y dije, bueno, vamos a ver qué dicen las autoras con las que ya tenía más o menos pensado lanzar el catálogo. Y pensé en un principio que iban a decir que no, por la pandemia, ¿no? Pero a las finales después no, se pusieron también las pilas y logramos sacar el catálogo, lo presentamos en la FIL, y la verdad es que he tenido muy buena recepción, no solamente del sector editorial, que me han acogido con los brazos abiertos todos los amigos editores y editoras, sino también los lectores, ¿no? Creo que esa es sobre todo la satisfacción, ¿no? Saber que tanto las autoras y los lectores están esperando temas y textos que tengan esta línea. Creo que es lo más importante para mí, lo más satisfactorio. Mi línea es bastante clara. Además, el nombre de la editorial es Gafas Moradas,
y es una editorial que tiene además un lema que te invita a mirar el mundo diferente, ¿no? Es editorial feminista y de género, gafas moradas, atrévete a mirar el mundo diferente. Ponte las gafas moradas y trata de mirar el mundo desde otra perspectiva. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo ya, porque ya tengo tres títulos en el catálogo y estoy creando ahora mismo ya el plan editorial del 2021, es feminismo y estudios de género, ¿no? ¿Qué publico y qué voy a publicar dentro de estos dos grandes temas? Básicamente, bueno, primero, textos que sean viables comercialmente para poder tener una vida sostenible en el tiempo. Y luego también textos que realmente pongan en debate en la sociedad temas importantes, ¿no? Temas que nos hagan ver más allá, que nos animen a pensar también. Entonces, creo que es lo que hace falta, ¿no? Además de visibilizar a las mujeres, como bien decía Ana María, además de visibilizar a las mujeres, creo que es importante también mi trabajo como editora, y aquí sí hago un punto aparte, buscarlas, porque no se animan a publicar, ¿no? Entonces, durante estos meses he estado hablando con muchas mujeres y básicamente la idea era, eres especialista en este tema, oye, ya tienes algo, trata de encontrar un hilo conductor que te permita sacar un texto adelante, ¿no? Y muchas de ellas ya tenían incluso algunos textos, pero faltaba darles todavía ese empujoncito que a mí me ha dado el feminismo también, ¿no? Yo hace 5 años quizá... Ahí perdimos un poco la conexión con Lisbeth. Vamos a tratar de solucionarlo en unos minutos. Ahí está. 4 años no hubiera sido capaz de llamar a nadie. ¿Ahora sí? Se me fue. Sí, se me fue un rato el audio. Hace 5 años yo no hubiera sido capaz. ¿Y me escuchan ahora? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Les decía que yo hace 5 años no hubiera sido capaz de llamar a nadie para publicarle un libro o para crear un libro juntas, ¿no? O juntos. Entonces creo que sí hace falta, sigue haciendo falta al feminismo los textos, porque sin estos textos, por ejemplo, no hubiéramos podido conocer a grandes feministas, ¿no? Entonces, creo que es de suma importancia tener estas alternativas de publicación, buscar a las mujeres que escriben, buscar también a hombres que escriben sobre masculinidades, por ejemplo, porque si bien mi línea editorial es feminismo y estudios de género, pues voy a publicar tanto hombres y mujeres, no me estoy cerrando solamente a publicar a las mujeres, pero sí sobre todo a ellas, ¿no? Sobre todo a las mujeres que yo sé que estamos ahí, que escribimos y que nos hace falta espacios de visibilización, básicamente. Gracias, Lisbeth. Bueno, un poco los 3 invitados han presentado la línea editorial que nos va a dar pie al siguiente punto, ¿no? Porque definir bien esta línea editorial es lo que permite hacer lo que hemos llamado ahora curaduría, es construir el catálogo y que este sea coherente con esa línea y que tenga una propuesta sólida, cerrada, que es un poco lo que hacen los 3 invitados que tenemos, ¿no? Por eso los hemos llamado para esta mesa. Así que otra vez en el mismo orden, Ana María, si puedes compartir algunos títulos del catálogo y bueno, los rescates justo como el que estabas hablando antes de Magda Portal, que es importantísimo. Esto de los micros y demás. Bueno, como te dije, la editorial surgió con la idea y como homenaje a Pilar Dugui, una de las mejores cuentistas y narradoras que tenemos y que ya no se le conocía mucho, tampoco en el 2015 como que ya ha estado un poco, siendo un poco nuevamente velada. Salió con una antología también, la antología Al fin de la batalla, y son cuentos ya no del conflicto armado interno, sino del postconflicto. ¿Qué pasa? ¿Cómo vive un país después?
y sí era una necesidad imperiosa de que sean todas mujeres, porque creo que primero hay muy poca literatura todavía sobre el conflicto armado interno, hay menos literatura sobre el post-conflicto, creo que si bien hay un poquito, falta mucho, falta discutirlo como país todavía, y las artes ayudan mucho a discutir estos temas que todavía siguen siendo dolorosos, que todavía son difíciles de tratar. No olvidemos, por ejemplo, que en el Estado, en algunas instituciones, ni siquiera se puede hablar de conflicto armado interno, le llaman época de la violencia entre el 80 y el 2000. Era la necesidad imperiosa de hablar de eso. Salió esta antología con excelentes escritoras que tú las has nombrado al principio. Está Karina Pacheco, Jennifer Thorndyke, Claudia Salazar, Cristian Felipe, Julia Wong, Isa Navarro. Entonces ha salido, y Natalie Villena, una antología muy potente, unos cuentos hermosos, y para mí tiene un especial significado porque empieza con un cuento sobre las esterilizaciones forzadas, que si sobre el conflicto armado no hay mucho, sobre esterilizaciones forzadas, que fue un crimen brutal contra las mujeres, 300.000 mujeres esterilizadas, y ha pasado como si nada, hasta ahora no tiene justicia, no tienen las mujeres ni siquiera el derecho a reparación. Empieza con eso, empieza con un cuento sobre las esterilizaciones forzadas y desde una posición también política mía y también de la autora de Jennifer Thorndyke, que es parte del post-conflicto, o sea, que las esterilizaciones se cometieron, se perpetraron por el gobierno de Fujimori, después de que ya habían visto que el conflicto había arrasado a la población, dijeron, aquí hacemos lo que se nos da la gana. Entonces comprenderás que también la apuesta política en esta antología también es fuerte y es de reivindicación de derechos, es desde los derechos humanos, es desde la igualdad de género y del feminismo. Luego pasamos a una novela hermosa, complicada, preciosa, trabajada desde dos autoras, de Cristian Felipe y Sophie Canal, La flor artificial. Podemos retroceder una, que es retrata la vida de una poeta arequipeña, Silvia Lee, que fue vapuleada por la crítica, hecha leña por la crítica, porque se atrevió a romper los paradigmas de su época. Una poeta arequipeña que luego de los años 30, que se fue a vivir a Francia, y cuando regresó a dar clases en San Marcos, regresó al centro de Lima, pero al publicar cómo la crítica la destroza y la aparta, la bota del sistema, del ámbito, del núcleo cultural limeño en esa época. Luego sacamos un rescate, buscamos, como era nuestra editorial, partida de un homenaje a Pilar Dugui, pasamos a su novela, su única novela, que en este momento era inubicable, rescatamos, y también sacamos el libro de Puñales Escondidos, una estupenda novela. Pasamos, me encantaría definirla, pero no quiero también agotar mucho el tiempo. Podemos pasar a la siguiente, y luego en esa misma línea de rescate, bueno, también fuimos por la novela de la gran Magda Portal. Creo que es una de las mejores escritoras, narradora, poeta y política. Es una mujer que fue una de las fundadoras del APRA y fue expulsada prácticamente del APRA porque no le reconocía derechos, porque dijo, ustedes no tienen la misma calidad, no pueden votar, no son militantes de primera categoría. Ya repetían eso de primera, segunda categoría desde las épocas de Aya de la Torre, y su novela sí estaba totalmente inubicable por una decisión política. Esta novela salió en los años 50, 60, no, pero su segunda edición, 60 sí, más o menos, su segunda edición fue en los años 80, y ahí sí fue vetada y sacada completamente de las librerías. Buscamos a la familia, y salió esta estupenda novela, Vitar a la política peruana, escrita por una política peruana, y es su reivindicación a cómo la expulsan de la política,
y también su reivindicación de cómo ella veía cómo funcionaba este partido político como una trampa. Pasamos y luego tenemos un libro de ensayos también. Este ya lo tenemos bajo un sello que es 7 Ensayos Ediciones, revelando el secreto de Betina Valdés, que son las relaciones de género entre empleadoras y trabajadoras del hogar, cama adentro, y nos animamos a sacar este título, aunque no va dentro de nuestra línea de literatura, pero nos pareció súper importante. Primero, porque te da en su primera parte como un coquito, como algo básico de los términos del género, o sea, cómo se van construyendo. Entonces, para alguien que no conoce de temas de género, de el género como categoría y demás, es una buena entrada. Y segundo, también porque es uno de los primeros estudios, no el primero, que no habla solo sobre las trabajadoras del hogar, sino que analiza a las empleadoras, hace categorías sobre ellas, o sea, las entrevistas se meten en la vida de ellas para analizarlas y también hacer un estudio sobre las empleadoras. Siempre que ha habido en el Perú, es por el otro, los estudios en Perú es por el lado de las trabajadoras del hogar, y esto nos pareció algo que rompía esquemas y necesitábamos sacarlo. Y bueno, pasamos al último, que es el que hemos sacado el año pasado. Cada libro que vamos sacando, aparte de eso, es un trabajo hermoso, bonito y con mucha paciencia, con las escritoras con las que hemos sacado, ya sea Cristian, Sofía, con Mariela Sala, que es el libro de Desde el Exilio. El trabajo ha sido muy cuidadoso de sentarnos cada semana, una vez por semana, a ver avanzar un capítulo, leyéndolo de manera conjunta, puliéndolo. Yo creo que el trabajo de edición lo hemos disfrutado mucho con las escritoras. Y Desde el Exilio, ¿podemos pasar a la última carátula? Ay, no está. Qué pena. Ah, sí, ya. Desde el Exilio también era una novela que salió en los años, no, perdón, un libro de cuentos que salió en los años 80, escrito por Mariela Sala, y gracias a ella llegamos a contactar a los familiares de Pilar Dugui. Y cuando le preguntamos a ella, ¿por qué no escribes? Era, bueno, no, ya me dediqué a la filosofía, hice otras cosas, y su libro estaba inubicable. Entonces, la buscamos, le pedimos que queríamos volver a sacarlo, y empezando en todo este proceso de edición, como te digo, fue hermoso de trabajarlo al detalle, cada fin de semana, sentarnos con ella a hacerlo. Nos contó unas cosas que nos pareció súper fuerte, que en su momento este libro, que habla de la discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer, cuentos muy fuertes, habla del feminicidio, lo catalogaron como, eso no es literatura. O sea, ella está hablando de cualquier cosa, pero estos temas, violencia contra la mujer, discriminación, no son literatura. Entonces ahí sí te das cuenta cómo van velando, van tratando de tapar la literatura hecha por mujeres. Y sí, no, allí lo vemos como la necesidad. Hay muchas mujeres que escriben, que han escrito obras maravillosas, muy necesarias para entender al Perú desde las artes, que no están siendo valoradas, que tienen que ser revaloradas, y hay muchas escritoras mujeres que todavía no salen a la luz por este sistema que las ha opacado, y creo que no es cerrarnos a solo mujeres, sino que es todo un universo que todavía es inabarcable, y tenemos mucho ahí por trabajar, por conseguir, por sacar a la luz literatura hecha por mujeres. Gracias, Ana María. Bueno, además de tu labor de rescate, es importante eso que mencionabas del trabajo de edición que hacen con los autores, que ha sido minucioso, porque usualmente eso sucede en las editoriales independientes, ¿no? Creo que los autores reconocen ese valor de la editorial independiente, de realmente acompañar al autor, porque, claro, sus procesos de producción
tienen mayores tiempos y mayor dedicación que de pronto una editorial que publica masivamente. Entonces, eso es importante también en el trabajo que desarrollan ustedes. Pablo, el catálogo de La Siniestra, ya nos adelantaste el tipo de ensayos que publican, pero comparte con nosotros también un poco de tu trabajo. Sí, claro que sí. El catálogo se fue construyendo, el primer libro que sacamos, que lo mencioné digamos, en el bloque anterior del historiador José Luis Renique, fue un libro que se fue más o menos presentado por un asunto medio casual, ¿verdad? Es decir, eh, es un libro que se había publicado en Brasil, no había una edición en español, y lo que uno suele hacer, digamos, o en algunos casos hacer cuando uno se mete a un emprendimiento editorial de este tipo, es recurrir a los amigos, ¿no? José Luis Renique además era un gran amigo mío y rescaté, digamos, ese manuscrito, lo transformamos en un trabajo de edición junto con él, lo transformamos en un libro que tuvo cierto impacto y de ahí hemos, digamos, también apelando a la gente que más o menos nos rodea. O sea, por mi labor de profesor en San Marcos, por ejemplo, pude publicar, por la relación de colegas que tenía, a colegas míos de la propia universidad, como Guillermo Duggen, de la cual publicamos un libro, a María Emma Mandarelli también, que construimos con ella el libro La domesticación de las mujeres, como también con un libro más reciente de mi colega de antropología, Angélica Mota, también construimos con ella y editamos junto con ella un libro bastante interesante, ¿no? Pero igualmente el catálogo se ha construido sobre una base, digamos, bastante clara, ¿no? Y es la de intervenir editorialmente sobre dos líneas bastante fijas, ¿no? Uno es historia contemporánea, ¿no? Básicamente el siglo XX, sobre ciertos nudos que nos parecían muy importantes, por eso publicamos el libro de Ponciano y del Pino sobre el caso Shurahai, ¿no? Que fue, digamos, la transformación de su tesis doctoral en libro. Publicamos también un libro muy importante sobre la expansión global de la cocaína en los Andes, del historiador norteamericano Paul Gutenberg, pero también hemos intervenido con otros libros, como el historiador argentino Martín Vergel sobre el APRA desde una perspectiva histórica y cultural, Patricia Heilman sobre el Ayacucho antes de la violencia senderista, pero también hemos intervenido con un libro que yo creo que ya se ha convertido como un manual universitario del sociólogo mexicano Fernando Escalante, Historia mínima del neoliberalismo, ¿no? Que es una mirada también bastante crítica de lo que ahí, digamos, lo que el régimen, digamos, dominante neoliberal nos tiene en estos momentos como atrapados, estancados. Yo diría que el catálogo que hemos construido, llevamos 13 libros hasta el momento, este año, curiosamente, lo hablaremos con calma en el siguiente bloque, este año, curiosamente, en la mayor crisis, hemos apostado a publicar más libros, en total vamos a publicar 7 libros en el momento de la pandemia, pero nos estamos moviendo casi que por obligación también al formato digital, ¿no? El formato del libro electrónico. Yo diría que el catálogo nuestro está, digamos, inspirado o desea, digamos, colocarse como una forma de intervención cultural a partir del libro, pensando también motivar discusiones también políticas, ¿no? Pero no desde un plano estrictamente ni ideológico. Tampoco queremos como ubicarnos en una línea demasiado precisa, sino más bien los libros como formas, como objetos, ¿no? Como productos culturales que intervienen en el espacio de la discusión política también, ¿no? Entonces, los 13 libros que hemos publicado van en esa dirección, ¿no? Por tiempo no podría hablar de ninguno de ellos con calma por cada uno, pero en todo caso ese es el abanico sobre el cual nos hemos movido hasta el momento. Gracias, Pablo. Y además tienen una identidad gráfica muy marcada, muy definida, que creo que permite a los lectores bueno, también. otro asunto, perdón que no lo Sí. haya señalado antes, es el asunto que uno está bastante harto que los libros de ciencias sociales siempre sean objetos feos, ¿no? Entonces, y eso no tiene nada que ver con eso que se llama la curaduría editorial, digamos, creo que apunta mucho a hacer también objetos simpáticos, ¿no? Además, por un asunto también de ventas. Los libros bonitos llaman la atención. Sí, pero además de bonitos tienen este toque, este sello característico que uno reconoce son libros de La Siniestra, ¿no? Eso es importante también para posicionarse, para una editorial independiente. Ahí en el equipo hemos conversado mucho al respecto, sí. Gracias.
No, súper bonitos. Lisbeth, cuéntanos. Tú tienes, recién has lanzado tus primeros libros este año, nos comentabas, pero tu catálogo igual ya tiene 3 títulos, así que nos puedes comentar sobre ellos y para que lo conozca el público. Sí, voy a compartir la pantalla. Si me dicen que sí se ve. ¿Se ve? Sí. ¿Pueden ver? ¿Sí? Ok. Este es el primer título que saqué en julio de este año. Se llama Históricas. Virginia Woolf, Simone de Beauvoir y Melanie Klein en el diván. Está escrito por Dana Hart, que es argentina, que radica en Chile. En realidad eso es algo que me hicieron notar en alguna entrevista cuando me preguntaron si es que iba a publicar solo a mujeres peruanas, y la verdad es que no. Obviamente la idea es no solo sacar lo que se hace aquí en Perú, sino también... Ahí se te fue el audio otra vez, Lisbeth. Vamos a tratar de solucionar el problema de Lisbeth. Tal vez si apagas la cámara se puede solucionar y más bien dejas la pantalla. A ver, vamos a esperar unos minutitos a ver si logra reconectarse. Sí. Bueno, creo que tal... Ahí está. Ya. Bueno, salió Lisbeth, ha tenido algunos problemas de conexión, tal vez entonces podemos avanzar al siguiente bloque y luego Lisbeth hace los dos juntos para no perder el tiempo. Ana María, entonces continuando con el bloque, te pediría que nos comentes los próximos proyectos, los próximos lanzamientos que tengas. Ya. Mira, y algo que quería mencionar antes que me faltó también es que muchos de nuestros libros, de los poquitos que tenemos todavía, ya están en versión digital, desde el exilio, La trampa, lo pueden encontrar en Amazon. Y sí, ahora tenemos que salir sí o sí también vía digital. Y sí vamos con calma porque, como te digo, nosotros buscamos ir en el trabajo, en el mirada cara a cara, en el trabajarlo de manera conjunta, despacio, con las autoras, y esto comprenderás, en pandemia es imposible. Estamos pensando, ya tenemos programada sacar la obra colectiva, durará este encierro, que salieron algunos ensayos, cuentos, poemas, los publicamos hace un tiempo, con 2 editoras más que son geniales, Victoria Guerrero y Anaí, se me va lo publicamos entre las 3, salió esta obra colectiva, y nada, es lo que vamos a sacar esto, espero a finales de año, como una apuesta dentro de la pandemia, porque sí estábamos un poco desconcertados de cómo iba a ir esto, y estos pequeños textos que se hicieron, que les pedimos a las autoras, todas mujeres, que fueran construyendo en los primeros días del encierro, cuando no sabíamos ni siquiera qué iba a pasar, porque si parece que ha pasado una eternidad, ¿no? Si vamos 6 meses antes, los primeros 15 días era de, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, 15 días de encierro y de ahí salimos, no sabíamos que iba a durar tanto, que íbamos a estar tanto, nos íbamos a adaptar, a readaptar al teletrabajo, a nuestras vidas de manera distinta. Esta obra colectiva surgió en los primeros días y se les pidió a todas estas autoras, que hay autoras está Giovanna Polarolo, está Patricia Castro Bando, ¿quién más? Se me van ahorita todos los nombres, son como 50 nombres, Andrea Cabel. Les pedimos que lo fueran construyendo al bullente, en el momento, porque no pensábamos también que iba a durar tanto, creo que fue profético.
duró este encierro, y también es parte de un texto de Blanca Varela. Entonces, nada, vamos a ir a fin de año con esto, esperando que también pueda ser las voces de las mujeres frente a los primeros días de la pandemia, cómo se sentían los miedos, el miedo a esta enfermedad que no sabíamos cómo la íbamos a sobrepasar, o si nos iba a sobrepasar la enfermedad a nosotras. Y ahí saldrá este fin de año esta obra, como te digo, editada entre dos editoras amigas, con las cuales hemos trabajado muy bonito en la construcción de todo esta obra colectiva. Gracias, Ana María. Lisbeth, como te nos fuiste, adelantamos el último bloque, pero adelante, para que puedas comentarnos tus tres, ¿sí? Tu catálogo. Al final, ¿sí? Ok. Adelante. Voy a compartir la pantalla nuevamente, entonces. Voy a quitar la cámara mejor por cualquier eventualidad y me quedo con el audio, ¿les parece? A ver, ¿me escuchan, sí. cierto? Ok. Sí. Histeóricas es el primer título que saqué en julio de este año. En realidad este texto es muy particular porque es la representación de un diario de terapia escrito por una terapeuta que es la autora. Ella acompaña a mujeres y disidentes con una perspectiva feminista y describe realmente con precisión y sin tapujos las vivencias más profundas de tres mujeres históricas para el feminismo, ¿no? Simone de Beauvoir, Virginia Woolf y Melanie Klein. Lisbeth, te interrumpo solo para decirte si lo puedes poner en pantalla completa, para que se visualice mejor. Dame un segundo. Como presentación. Ok. No, si le das a presentación con diapositivas, ahí te sale la pantalla. Un segundo. Es que estoy en una gigante. A ver. ¿Ahora sí? Ay, no. No volvió. No, si es muy complicado, no te preocupes, sigue. Ok. Los temas que toca este texto en realidad son el miedo, la violencia sexual, las relaciones, la maternidad, la homosexualidad. En realidad son un sinfín de temas que surgen en las conversaciones entre la terapeuta y estas tres grandes feministas. Y realmente lo que más me gustó del texto y por lo que aposté con Histeóricas es porque son temas con los que luchamos todo el tiempo las mujeres y a los que nos enfrentamos sin importar la edad que tengamos, el país donde vivimos o incluso la clase social a la que nos dicen que pertenecemos. Entonces creo que es un texto, es muy corto, tiene 80 páginas, pero sinceramente vale la pena leerlo. Acompañamos a estas tres grandes feministas y a veces si ya conocemos sus vidas, podemos conocer otros detalles y podemos reflexionar sobre algunos temas que nos suceden a nosotros y nos reconocemos realmente. Entonces, en algún momento podemos reír con las situaciones que pasan, pero también podemos sentirnos identificadas totalmente. Creo que mi computadora se colgó, pero seguiré. Luego sacamos la antología de poética de Julia Won. En realidad, Julia es sin duda una de las poetas peruanas más representativas de su generación. Y lo que hicimos fue publicar una antología con más de 100 poemas que han sido publicados ya en 14 poemarios y que han sido escritos durante 26 años. Entonces, los poemas están presentados cronológicamente y lo que leemos en la poesía de Julia es básicamente un testimonio de una mujer brillante, con una voz poética muy potente y que realmente durante estos años
lo que nos muestra Julia es las contradicciones de ser mujer en una sociedad patriarcal. Leer todos estos poemas en una línea de tiempo de verdad nos muestra no solamente la evolución o la historia de la poesía peruana, sino también de lo que es ser mujer en el Perú, de lo que es ser una mujer china, como lo es ella, y todos los estereotipos que eso representa, ¿no? La verdad es que con Julia trabajamos muy de la mano y hemos estado muy contentas con esta publicación. Me da pena que no puedan ver la portada, pero pues algo pasó. Bueno, en la franja izquierda se ve igual. Eso sí. Se ve. Y por último, que es mi tercer título, es María Vice en Amauta, los orígenes de la crítica de cine en el Perú, de la crítica de cine Mónica Delgado. Con este libro lo que hemos querido es sacar de la sombra a María Vice y darle el lugar que se merece, es decir, reconocerla como la primera crítica de cine en el Perú. Vice tenía una producción muy, muy amplia, y no solo en el campo de la cinematografía, sino también como poeta, ensayista y difusora cultural. Y sus textos sobre cine en Amauta, que se publicaron más o menos entre 1926 y 1930, nos demuestran realmente que su trabajo fue de crítica de cine. Entonces, es necesario reconocerla como tal en un mundo, además, en el cine que ha estado siempre gobernado por los hombres. Creo que hacer este reconocimiento a la figura de María Vice, que si bien no se identificaba como feminista, no se autodefinía como feminista, y ella compartía círculos literarios y sociales con María Jesús Alvarado, con Dora Meyer, ella más bien era muy conservadora, pero creo que también mi apuesta editorial y mi línea editorial va también a rescatar a estas mujeres que, si bien no se denominaban feministas, hablando del año 1920, sí es importante reconocer el trabajo que hicieron y hacerlas notar, ¿no? Porque de eso va también. Entonces, estas tres primeras publicaciones responden básicamente a un solo objetivo, que es poner en el debate público más textos escritos por mujeres y sobre mujeres. En realidad, esta para mí es la forma de activismo que quiero impulsar, porque, como siempre digo, leyendo y publicando también se lucha. Gracias. Gracias, Lisbeth. Vamos entonces con el bloque final con Pablo, para que nos cuentes los próximos lanzamientos que tendrá La Siniestra. Sí, si me ayudan un poco con las imágenes de las portadas, por favor. A ver, ¿son las mismas que pusimos en catálogo? Sí, exacto. Edson, si puedes volver a poner, por favor, ahí lo van a poner. Ya. Bueno, como les comentaba hace un momento, nosotros teníamos, un plan, digamos, bastante amplio de publicaciones para este año respecto al año pasado, y teníamos ya 7 publicaciones para este año, que bueno, en el marco de la pandemia, imagino como a todos las editores independientes, bueno, en general para todas las editoras ha sido un impacto bastante fuerte, ¿no? Sin embargo, decidimos que los 7 libros que teníamos planificados igual los íbamos a lanzar, digamos, pero implicaba mover un poco los tiempos, resituar la estrategia, digamos, de los lanzamientos. Y empezábamos el año con, que ya lo vamos a lanzar los próximos días, es la edición peruana del libro de la socióloga argentina Verónica Gago, ¿no? La potencia feminista, que lo coeditamos con la editorial argentina independiente también, Tinta Limón, y que tiene el plus para la edición peruana de un prólogo también de la antropóloga y feminista Angélica Mota, ¿no? Que eso lo vamos a lanzar en los próximos días, y adelanto también la noticia de que va a ser para descarga libre, ¿no? Es un libro, digamos, que lo estamos poniendo a disposición de los lectores. Luego, si pasamos a la siguiente, por favor. Luego íbamos a publicar el libro de Guillermo Nuguen, ¿ya? Que también ya va a salir pronto, que es un ensayo, La desigualdad es una bandera de papel, antimanual de sociología peruana, que es un libro provocador de parte de Guillermo Nuguen, sociólogo y también profesor en San Marcos,
que es, digamos, intervenir en una serie de discusiones, y yo quisiera resumirla básicamente en un punto, que es quizá lo más controversial del libro, que es su crítica, digamos, a las lecturas de que la principal discriminación cultural en el Perú es el racismo. Él tiene otra propuesta, tiene otra lectura, que para nosotros significa, digamos, una apuesta un poco atrevida, digamos, para plantear los temas de la discriminación racial y también de clase en el Perú. Luego tenemos el siguiente libro de Patricio Oliar, si seguimos por favor, el libro de, no sé si podemos pasar a la siguiente, Sí, me parece que de Patricio Oliar, ¿no? Que ya lo hemos lanzado la semana pasada, que es un conjunto de artículos editado por esta antropóloga y socióloga peruana, que son artículos, digamos, sobre distintos temas sobre América Latina en el asunto del activismo cultural y lo que ella llama las pedagogías de la disidencia. Este libro también ya está puesto en nuestra página web y es también para descarga libre, digamos, que también es una de las novedades que estamos planteando para este año, ¿no? Que es un libro que recomiendo también que puedan ver, ¿no? El siguiente libro, y avanzamos, es un libro que también va a salir como en unas 2 o 3 semanas de la antropóloga Zoila Mendoza, que es una crónica de una peregrinación cusqueña del Coyuriti, que es, digamos, una crónica etnográfica que muestra tratando de rescatar el punto de vista de los protagonistas de esta festividad andina, digamos, para plantear, digamos, estos universos religiosos, estos universos rituales de estos pobladores campesinos de Cusco, ¿no? Que está más pensado para hacer una lectura bastante ágil también, porque así fue pensada. Luego tenemos, el siguiente, por favor, el libro que va a salir mañana o pasado mañana, lanzamos ya este libro, que es de 2 historiadores, Carlos Aguirre y Charles Walker, que es un libro de homenaje, pero también un homenaje crítico a uno de los principales, por no decir el principal historiador del siglo XX peruano, que es Alberto Flores Galindo, que está dividido en 6 capítulos que van desde el análisis de la perspectiva de la utopía andina, por parte de Flores Galindo, su perspectiva también sobre la violencia senderista en los años 80, como también los temas sobre la independencia y una posible lectura de Flores Galindo sobre el Bicentenario. Aguirre y Walker son 2 historiadores, digamos, muy reconocidos, ambos profesores en Estados Unidos, y es un libro que vamos ya a publicar pronto. Y aún no tenemos las portadas, pero ya tenemos muy avanzada ya la edición de 3 libros adicionales, que es la del sociólogo Ricardo Caro, que es Hemos convertido su tesis de maestría en historia por San Marcos en un libro sobre la violencia política en la zona de Huancavelica. Luego de una antropóloga francesa, Valérie Robin, sobre también los procesos de memoria, ¿no? En la posviolencia en la zona de Ayacucho. Y finalmente, el libro de un historiador, Miguel Acerna, sobre también los procesos de memoria y de conflicto armado en 2 comunidades campesinas de Ayacucho. Es decir, estos 3 últimos libros de Ricardo Caro, Valérie Robin y Miguel Acerna, lo queremos plantear también como una apuesta para una relectura crítica del proceso de violencia política y las memorias del post-conflicto armado interno. Esos son, digamos, el bloque de novedades para este año, ¿no? Que van a salir tanto en formato impreso como en formato electrónico. Gracias, Pablo. Sí, no, como decías, ha sido, pese a la pandemia, un año productivo. Y bueno, y lo que decía Ana María también nos ha obligado en general a la edición a virar hacia lo digital, que ya hace tiempo estaba aquí el tema del libro electrónico, ¿no? Pero de pronto no lo veíamos como una necesidad tan patente como ahora. Y justamente esa virtualidad en la edición también nos permite hacer ese tipo de conversatorios y usar estas plataformas para conectarnos. Y por eso les quería leer los saludos que nos han enviado a las redes sociales. No nos han enviado preguntas el día de hoy, pero los saludan desde Chachapoyas, Pampa Verde, Nambaye, San Ignacio de Cajamarca. Saludos del exterior también de Ciudad de México, Alemania y Costa Rica. Han estado atentos a la mesa. Les agradezco mucho por su tiempo. El tiempo ya se nos venció, pero muchísimas gracias a los 3 por haber compartido con nosotros y con el público las propuestas editoriales que son muy valiosas en el sentido de rescate editorial, como mencionaba Ana María, también por esta búsqueda de cierto nicho que busca la siniestra, ¿no? Llenar el espacio del ensayo de ciencias sociales, de historia, que muy pocas editoriales lo desarrollan en el país. Y bueno, y Lisbeth, que tiene ahora un nuevo proyecto
con una perspectiva marcada de género, de feminismo, que también viene a promover los 3 casos, la bibliodiversidad en el Perú. Así que muchísimas gracias, y también gracias a todos los que nos han acompañado a través de las redes sociales de la biblioteca. Los invitamos a seguir los próximos conversatorios en el marco de la bibliodiversidad. Gracias a todos y todas, y feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a la biblioteca. Chao. Chao, chao a todos.